Hola, les doy la bienvenida a todos los entusiastas de la física. Estamos aquí con un problemita bastante elemental de campo electrostático. El dibujo original es este, pero yo lo he pasado en limpio así porque me parece que está más claro. Se trata de dos cargas puntuales, Q1 y Q2, que tienen el mismo valor, 4,0 pico coulomb, y las distancias que aparecen marcadas con D minúscula son distancias todas iguales de 10 centímetros. Entonces se nos pide el campo eléctrico debido a ambas cargas en el punto A, o sea, el campo resultante en A, en B, en C y en D. Antes de comenzar, tenemos que tener claro una cosa. La unidad de carga eléctrica es el coulomb. En honor al físico Charles Agustín de Coulomb, que con su balanza de torsión, parecida a la que utilizó Newton, determinó la ley de la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Entonces, como el coulomb es una unidad muy larga, solemos utilizar submúltiplos. Por ejemplo, un milicoulomb, la M significa eso, mili, significa 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Es decir, que si tengo 4 milicoulomb, tendré 4 por 10 a la menos 3 coulomb. También podemos tener microcoulomb. La micro se simboliza con esta letra griega mu, mu, que tiene esta patita más larga, es como una U con esta patita más larga, y micro significa por 10 a la menos 6 coulomb. Luego tenemos nanocoulomb, que nano es con esta letra griega nu, que tiene esta patita más larga, y nano significa 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Y por último, la P y la C, un pico coulomb, vamos a poner aquí pico, es 1 por 10 a la menos 12 coulomb. Así que tenemos que acordarnos. Milimicro, nano y pico. Me lo repito 20 veces antes de acostarme cada día. Milimicro, nano y pico. Milimicro, nano y pico. Y ya sabemos que va de menos 3 en menos 3, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Para recordarlo. Bien. Perdón porque mi garganta siempre, ya saben, está fatal. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver el problema calculando el campo resultante en el punto A debido a estas dos cargas. Para calcular el campo eléctrico en el punto A, primero que todo vamos a dibujar los ejes cartesianos X e Y, recordando que todo vector que apunte en el eje X va a ir acompañado del vector unitario o versor Y, que es el vector que identifica a esta dirección del eje X, y si hay algún vector en esta dirección del eje Y, lo identificamos con el vector unitario o versor J. Esta carga positiva, Q1, creará en el punto A un campo eléctrico. Vamos a dibujar ese campo eléctrico. Como la carga es positiva, sabemos que el campo será saliente desde la carga y le vamos a llamar E sub 1. Por otro lado, la carga Q2 es negativa. Creará un campo en el punto A que apunta hacia la propia carga. Como las distancias son iguales y las cargas son iguales, ese campo tendrá la misma intensidad o módulo. Vamos a llamarle E2. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que el módulo de E1 será igual al módulo de E sub 2 y podemos calcular o bien el módulo, que sería K por Q, puedo poner Q1 o Q2, da igual, dividido R al cuadrado. Entonces, puedo hacerlo así o puedo ya calcular el campo directamente en forma vectorial y decir el campo 1 será igual a K por Q1 sobre R1 al cuadrado, multiplicado por un vector unitario, pero como el campo E1 apunta hacia las X positivas, lo acompañaré del versor Y de esta forma. Toda esta cantidad es una cantidad vectorial. Este es el módulo del vector, el número y la unidad, y cuando lo acompañamos de Y, todo esto es el vector campo como tal. Bien, entonces vamos a hacer eso. Calculamos
E1, que sería 9,0 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado, por la carga Q1, que es 4,0 pico Coulomb, tenemos que ponerlo en Coulomb por 10 a la menos 12, todo esto dividido R, que es la distancia d al cuadrado. La distancia son 10 centímetros, la convertimos a metros y ponemos 0,10 metros y todo esto tiene que estar al cuadrado y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es la cuentita, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 12, dividido 0,10 al cuadrado, esto nos está dando 3,6, y ponemos la unidad del campo eléctrico que es newton por Coulomb. Ese sería el campo 1. Me ha faltado una cosa, el versor I, ahora sí. Entonces, lo mejor es ponerlo de esta forma, 3,6 I newton por Coulomb. Ese sería E1, pero claro, el campo total en el punto A implica que yo tenga que sumar estos dos campos. Es decir, voy a tener, en el punto A voy a tener el campo E1 y tendré que sumarle el campo E2. Entonces el campo total en el punto A, que le vamos a llamar E sub A, será la suma de E1 más E2. Es decir, que el campo en A, como estos dos son iguales, será 7,2 I newton por Coulomb. Y ya tenemos resuelto el campo en el punto A. Vamos a explorar alguna cosita más. Vamos a hacerle un agregado a este problema. Si yo colocara en ese punto una carguita, la voy a hacer de colorcito verde, qué bonita, una carguita positiva, vamos a llamarle Q sub 0 a esa carguita, y vamos a suponer que Q sub 0 tiene este valor, por ejemplo, un pico Coulomb. Entonces quiero saber la fuerza sobre la carguita Q sub 0. Bueno, primero, una carga positiva en presencia de un campo eléctrico total que apunta hacia la derecha, sabemos que la fuerza sobre esa carga también apuntará hacia la derecha, porque si vieron el vídeo donde explico la definición de campo eléctrico, ahí se demuestra que las cargas positivas experimentarán campo eléctrico en el sentido, fuerza eléctrica en el sentido del campo. Esa será la fuerza eléctrica que experimentará Q sub 0. Y también tenemos que tener en cuenta que si nosotros dividimos la fuerza eléctrica entre la carga, Q sub 0, eso nos da el valor del campo. Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre esa carguita será Q sub 0 por el valor del campo. Entonces, simplemente nos quedaría 1,0 por 10 a la menos 12 por el campo total, que es 7,2, y entonces esa nos dará que la fuerza electrostática sobre esa carguita será 7,2 por 10 a la menos 12 I newton, porque la fuerza la medimos en newton. Ahora bien, ¿qué sucedería si en lugar de colocar en el punto una carga positiva, yo colocara una carguita negativa? Las cargas negativas, recuérdenlo por favor, experimentan fuerza eléctrica en sentido contrario al campo, en ese punto. Por lo tanto, la fuerza, si esta carguita mide lo mismo que esta, un pico Coulomb, pero es negativa, tenemos que tener en cuenta una cosa cuando vemos el resultado, porque el número va a ser este, 7,2 por 10 a la menos 12. Pero la fuerza apunta hacia las I negativas. Entonces tendremos que poner este valor, pero con un signo menos delante. Es decir que la fuerza sobre la carguita negativa, vamos a ver si me da el espacio aquí abajo para escribirlo, la fuerza eléctrica sobre una Q sub 0 negativa será menos 7,2 por 10 a la menos 12 I newton. Espero que se haya entendido y ahora vamos a hacer el cálculo para el punto B. Para calcular el campo en el punto B, tenemos que tener en cuenta que la carga Q1 va a crear un campo hacia afuera, que es el que he denominado como E1, y la carga 2 va a crear un campo hacia ella, que es el que he denominado E2.
Vamos a ver, porque primeramente estos campos los dibujamos sin escala, sin tener idea como S1 y como S2, ¿no? Lo que sí sabemos es que el campo resultante va a ser hacia la carga Q2, porque el campo va a apuntar en el sentido del mayor. Si nosotros hacemos la suma vectorial, tenemos E1, le sumamos E2, unimos el origen del primer vector que dibujé con la punta de flecha del último vector que dibujé, y este es el vector suma. Ahora veamos por qué hice E1 mucho más pequeño que E2. Si queremos calcular E1, hacemos las operaciones, y ¿qué es lo que pasa? Que la distancia de la carga 1 al punto B es D más D más D, o sea, es 3D, y esto tiene que estar al cuadrado. Así que es K por Q1 sobre 3 por 3, 9, D al cuadrado, y bien, ¿qué pasa con el campo 2? El campo 2, lo que tengo que pensar es como apunta hacia la izquierda, apuntará hacia las X negativas, por eso pongo el menos I, ¿vale? Y para calcularlo es K por Q2 sobre D al cuadrado. Como las cargas Q1 y Q2 son iguales, vemos que esta expresión aparece aquí, lo cual indica que el campo 1 es el campo 2 dividido 9, es decir, que este campo es 9 veces más pequeño que el campo 2. De ahí el dibujo que hice con E1 mucho menor que E2. Bien, el campo en el punto B lo puedo escribir vectorialmente de esta forma, pero jamás se me va a ocurrir sumar escalarmente estos dos valores. Ya vemos que esta suma de este vector más este, como tienen sentido contrario, se transformará en la resta del mayor menos el menor. Del dibujito vemos cómo nos queda gráficamente esa suma. Ahora bien, sin dar mucha importancia a esto, nosotros podemos calcular el campo 2 haciendo las cuentitas, podemos calcular el campo 1 haciendo las cuentitas, y el campo B será la suma de estos dos vectores, que como ya los he expresado con los versores y correspondiente signo, el campo resultante me da menos 3,2 Newton por Coulomb. Y aquí vemos que el campo 1 es 9 veces más pequeño que el campo 2, que vale 3,6. Para calcular el campo resultante en el punto C, si tenemos presente el concepto de vector unitario, eso será sumamente fácil. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primeramente voy a trazar el vector R desde la carga Q1 hasta el punto C. Vamos a llamarle, por ejemplo, R sub 1. Esta carga positiva creará en ese punto un campo eléctrico hacia afuera de la carga que le podemos llamar E sub 1. Si queremos calcular E sub 1, es muy sencillo. E sub 1 será K por Q1 sobre R1 al cuadrado multiplicado por un vector unitario, un UDR, un vector unitario que apunte de esta forma, ese será el UDR, que apunte en el mismo sentido que el campo E1, pero claro, no será ni I ni J, porque ese vector unitario no está apuntando ni en dirección del eje X ni en dirección del eje Y. Entonces, ¿cómo haremos? Bueno, ya habíamos visto que el vector unitario lo podemos calcular de esta forma, aprovechándonos de la geometría del problema. Este vector unitario de R lo puedo calcular dividiendo R1, o sea, el vector R1, dividido entre su módulo. Y aquí hay una cosa súper interesante. Este R1 que está aquí, en realidad es el módulo del vector R1. Es la medida del vector R1. Y entonces si tengo R1 al cuadrado por R1, me queda R1 al cubo. Ah, esto se vuelve cada vez más fácil a medida que vamos avanzando. O sea que el campo se puede calcular así. Efectivamente, K por Q sobre R al cubo. Sobre R al cubo. R al cuadrado por R me queda R al cubo. Y lo multiplicamos por este vector R. Nos queda muy sencillo. Bien, pero ¿cómo calcularíamos R1? Bueno,
el módulo de este vector es muy fácil porque lo podemos calcular por Pitágoras. Es la diagonal de un triángulo rectángulo, cuyos lados son D y D. Entonces, acostúmbrense a estos análisis. El módulo de R1 será la raíz cuadrada de D al cuadrado más D al cuadrado. O sea que es la raíz cuadrada de 2 veces D al cuadrado. Esta raíz cuadrada es la raíz de 2 por la raíz de D al cuadrado. Me queda raíz de 2 por raíz de D al cuadrado. Y sabemos que la función potencial y la radical son contrarias, ¿no? Son opuestas, inversas. Entonces, esta raíz se me va con el 2 y entonces R sub 1 tendrá un módulo que será raíz de 2 por D, o sea, raíz de 2 por 0,10. Entonces, ¿cuánto me va a estar dando eso? Eso me va a estar dando raíz de 2 por 0,10, me da 0,14 metros. Muy bien, ya tengo R1, el módulo. ¿Y el R1 vector, cómo lo voy a expresar? Bueno, fijémonos en la geometría del dibujo. Este vector podemos considerar que es la suma de este vector, vamos a hacerlo todo en azul, la suma de este vector más este otro, Entonces, R1 lo puedo considerar como la suma de este vector, ¿cuánto vale? 0,10 y apunta hacia las X positivas, por lo tanto lo identificamos con el versor Y, o sea que será 0,10 Y, y el otro apunta hacia las Y positivas, será 0,10 J. 0,10 J, y todo esto es metro. Muy bien, por tanto, ahora simplemente para expresar el campo 1, hago las cuentitas. 9,0 por 10 a la 9, por la carga 1, que era 4,0 por 10 a la menos 12 coulomb, dividido R1 al cubo, o sea, 0,14 al cubo, por 0,10 I más 0,10 J, y ya todo esto será Newton por Coulomb. A esta altura será Newton por Coulomb. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esta cuenta y la multiplicamos por 0,10. La cuenta nos dará 1,31 I más 1,31 J Newton por Coulomb. Es decir, que este campo tendrá una componente en el eje X que vale 1,31, no la voy a dibujar, pero sería una componente así hacia la derecha, y una componente en el eje Y hacia arriba que vale 1,31 J. Si yo quisiera, si me interesara el módulo del campo, simplemente tendría que hacer Pitágoras con estos dos valores, ¿no? Porque estos son dos segmentos que son perpendiculares y esto sería la hipotenusa. Por lo tanto, simplemente por Pitágoras podría hallar el módulo de E1. Ahora, cuando queramos calcular el campo que la carga 2 crea en el punto C, yo ya lo he dibujado, apunta hacia la carga, porque la carga es negativa. Entonces, ¿qué sucede? R2 apuntará hacia arriba, vamos a dibujarlo de nuevo, R2, apuntará hacia arriba, R2. Por tanto, cuando yo vaya a hacer el cálculo del campo 2, tendré que tener en cuenta que, como esta distancia es igual que esta y las cargas son iguales, esta parte de la operación me dará lo mismo. Es decir, cuando yo vaya a calcular el campo 2, voy a tener que esta parte me va a dar lo mismo. Pero el vector unitario, que no será R1, sino que será R2, R2 es diferente, porque este vector R2 es completamente diferente de R1. Entonces, ¿cómo podía calcular yo R2? Bien, R2, si nosotros nos fijamos, es la suma de este vector que vale menos 0,10 I más este otro que vale 0,10 J. Entonces vamos a escribirlo aquí, menos 0,10 I
más 0,10J. Entonces, cuando voy a calcular E2, esta cantidad es la misma, pero esta de aquí cambia porque los signos me aparecen cambiados. Pero ahora hay otra cosa, y es que el vector campo 2 tiene sentido contrario a R2, que el campo 2 apunta hacia la carga y R2 apunta hacia afuera de la carga. Entonces tendré que poner un signo de menos delante. Entonces, ¿cómo me va a afectar ese signo de menos? Bueno, ese signo de menos me va a afectar que cuando yo coloque R2, que vale esto, me va a quedar menos por menos más 0,10i y menos por más menos 0,10j. Por lo tanto, eso se va a traducir en un cambio de signo aquí. Aquí me va a quedar que el campo 2 será, vamos a hacer ya directamente, me va a quedar 1,31i menos 1,31j, Newton por Coulomb. Entonces, si quiero saber el campo resultante, para saber el campo resultante tendría que trazar esta proyección, luego esta otra, me queda un paralelogramo que es un rectángulo, y el vector campo resultante en el punto C será este, que como vemos apuntará hacia las Y positivas. Este será el campo en el punto C. Y como vemos, este vector no tiene ninguna componente en el eje Y, por lo tanto no tendrá nada en J este vector, solamente tendrá en el eje X identificado con el versor unitario Y. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacerlo aquí arriba, con color lila. Vamos a hacerlo aquí arriba. El campo en el punto C será el campo 1 más el campo 2, y el campo 1 vale 0,10i más 0,10j, más el campo 2 que vale, perdón, aquí me equivoqué. Ay, aquí ya me mandé una de las mías. El campo 1 vale 1,31. 1,31i más 1,31j, y le tengo que sumar el E2, que vale, el E2 vale 1,31i menos 1,31j. Las componentes en J se eliminan y entonces el campo total en el punto C me dará 2,62 y Newton por Coulomb. Vamos a ver otra forma de calcular el campo en el punto C. Para eso vamos a hacer la siguiente consideración. Ya sabemos que el módulo de este campo, del campo 1, va a ser igual que el módulo del campo 2 porque las cargas son iguales y esta distancia es igual a esta distancia. Ahora bien, este vector E1 yo lo puedo descomponer. ¿Cómo lo voy a descomponer? Trazo una proyección perpendicular al eje X, otra proyección perpendicular al eje Y, y de esta forma tendré la componente en X, vamos a agrandarla un poquito más para que se vea, del campo 1, la componente en X del campo 1, y también voy a poder dibujar la componente en Y del campo 1. Entonces, esto será E sub I, y esto será, vamos a poner un poquito más abajo para que se vea, esto será E sub 1x, y esto es sub 1y. Muy bien, ¿qué pasa con el campo 2? El campo 2, dada la simetría del dibujo y que son estos campos iguales, si yo proyectara en el eje X, tendría esta componente, idéntica a E1x, que le llamaré E sub 2x. Y en el eje Y, si busco la proyección en el eje Y, voy a tener este vector, y este vector, que será E sub 2i, este vector me dirá lo mismo que este. Entonces,
Una vez que yo he dibujado las componentes rectangulares de E1 y de E2, puedo olvidarme de E1 y E2 y trabajar con sus componentes. Entonces, el campo total en el punto C, el campo en el punto C será E1X más E1Y, más E2X más E2Y. Pero la suma de E1Y y E2Y me va a dar 0 porque estoy sumando dos vectores que son iguales y opuestos. Tendría que colocar E1Y y a continuación E2Y, y cuando intento unir el origen del primero que dibujé con la punta de flecha del último no tengo nada, o sea que la suma me da 0. O sea que este vector sumado a este me va a dar 0. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que el campo total en el punto C es E1X más E2X, que son iguales. Entonces puedo poner que esto es dos veces E1X o E2X, que apunta en la dirección del eje Y. Entonces, saco aquí el vector, voy a poner así. El campo en C será dos veces el módulo de E1X en la dirección del eje X identificado con el versor Y. Bueno, vamos a ver cómo haríamos esto. Porque digo, ¿cómo puedo obtener E1X? Bueno, voy a tener que recurrir a la trigonometría, que tampoco es difícil, ¿no? Vamos a ver una cosa. Aquí hay un angulito. Este angulito que tengo aquí, vamos a llamarle alfa, va a ser igual a este otro angulito alfa. Este ángulo es igual que este. ¿Pero por qué son iguales? Porque este lado es el mismo para ambos ángulos y este lado es paralelo a este. Así que este ángulo es igual a este por correspondientes entre dos paralelas. Ese es el criterio. Calculando este ángulo alfa voy a tener este. Ahora, una cosa, observemos lo siguiente. Si nosotros pensamos en la tangente de este ángulo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me va a dar 1 la tangente, porque cateto opuesto y adyacente son iguales. ¿Y qué ángulo tiene por tangente el valor 1? El ángulo de 45 grados. Así que sé que alfa vale 45 grados. Puedo calcular E1 sin problema. Y para calcular E1X puedo plantear el coseno de 45 grados. Porque coseno de 45 grados es cateto contiguo o adyacente sobre la hipotenusa. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a poner coseno, vamos a cambiar de color, coseno de 45 grados será el cociente entre E1X, entre el módulo de E1X y el módulo de E1. Por tanto, E1X lo puedo calcular como E1 por coseno de 45 grados. Y E1 lo puedo calcular. O sea, esto me va a quedar así. E1 es la constante, 9 por 10 a la 9, por la carga que es 4 por 10 a la menos 12. La distancia R1 la teníamos calculada, que era 0,14 al cuadrado, para que me dé el campo, y todo esto multiplicado por el coseno de 45 grados. Vamos a ver cuánto me da entonces E1X. Vamos a hacer la cuentita. 9 por 10 a la 9, por 4, por 10 a la menos 12, dividido 0,14 al cuadrado, por coseno de 45, me da 1,298, o sea, casi me da 1,3 newton por coulomb. De manera que, aplicando esto que tenemos aquí, el campo total en el punto C será 2 por 1,3 y eso me da 2 por 3, 6, 2 por 1, 2 y newton por coulomb, que coincide completamente con el otro cálculo que habíamos hecho. Es otro camino para hacer este problema. Para calcular el campo
en el punto D, lo voy a hacer rápido porque ahora sí ya sabemos, ¿no? El método. Bien, entonces primero voy a dibujar el vector R1, le voy a poner R1, ya lo voy a calcular, R1 voy a calcular su módulo por Pitágoras, será raíz cuadrada de 2D al cuadrado más D al cuadrado. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada de 4D cuadrado más D cuadrado sería raíz cuadrada de 5D al cuadrado, lo cual nos da raíz de 5 por D. Y ya tengo R1. Voy a dibujar el campo E1 rápidamente. El campo E1 apuntará así. Será un campo saliente. Vamos a llamarle E1. Y lo vamos a calcular también rápidamente. Será E1 será 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 12 por la distancia que será 0,10 por raíz de 5, dijimos, al cubo por el vector R, y el vector R será 2DI, o sea, 0,20I más 0,10J. Esto lo hacemos ya de carrera, 0,20I más 0,10J. Y entonces vamos a calcular ese campito, a ver cuánto nos da. 9 por 10 a la 9, por 4, por 10 a la menos 12. Todo eso dividido 0,10 por raíz de 5 al cubo. Eso nos da un resultado y lo multiplico por 0,20 por 0,20 y me está dando 0,64i más, y ahora tendré que hacer la cuenta, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 12 dividido paréntesis 0,10 por raíz de 5 raíz de 5, cierro paréntesis, al cubo, igual, y por 0,1. Son cuentitas, 0,32. 0,32 J Newton por Coulomb. Y ya tengo listo L1 de carrera. Ahora, ¿qué pasa con E2? Bueno, E sub 2 apunta hacia la carga negativa. Y el E2 ya sabemos calcularlo, ¿no? Porque simplemente será lo siguiente. 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 12. La distancia es 0,10 al cubo. Sería 0,10 al cuadrado. 0,10 al cuadrado. Porque el vector unitario será el vector menos j, ¿no? Porque ese vector campo E2 apunta hacia las i negativas. Entonces, el campo 2 nos dará igual a menos, y hacemos la cuentita, 9 por 10 a la 9, por 4, por 10 a la menos 12, dividido 0,1 al cuadrado, eso nos da 3,6, como ya nos había dado antes, J Newton por Coulomb. Y por tanto, el campo total, que sería la diagonal de este paralelogramo que estoy dibujando, sería esto. Este sería el campo en el punto D. Es muy sencillito. El campo en el punto D es E1 más E2. E1 más E2. Entonces, eso nos dará E1 0,64i más 0,32j, y el E2 vale menos 3,6j. Por lo tanto, esto me quedará 0,64i y tengo que hacer 3,6 menos 0,32, me da 3,28 menos 3,28j.
Pongo la unidad y listo el pollo. Listo. Vamos a ver si estamos bien, ¿no? Yo veo que el campo en D tiene una componente positiva 0,64, que sería esta componente que estoy dibujando aquí, la componente en X del campo en D. Y veo que tiene una componente negativa en el eje Y, que sería la que voy a dibujar ahora. Esta componente en el eje Y. Si hacemos el paralelogramo, nos queda que E sub D lo puedo expresar a través de su componente en X, que es esta, más su componente en Y, que es negativa. Bueno, espero que con toda esta explicación no haya ya más dudas de cómo calcular el campo eléctrico, por lo menos en un plano, cuando tenemos cargas puntuales. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y por favor, les ruego como siempre, hagamos que este canal crezca, que pueda llegar a más compañeros que lo necesitan. Suscríbanse al canal, no les cuesta nada, no crean ningún tipo de compromiso. El compromiso está si ustedes le dan a la campanita, cada vez que yo suba un vídeo recibirán el aviso. Si no, simplemente con estar suscritos están colaborando con el canal. Bueno, muchas gracias.